Proyecto integrador. Tema: becerro suizo de engorda. Integrantes: Juan Antonio Ávila Hernández, Pablo Dionel Arios Mena, José Enrique Yescas Benítez, Vicente Francisco Rincón Aranzábal, Eusebio Salvador Ortega Santillán, Atlet Beninu Olea González. Hola, buenos días. A continuación, nuestro equipo presentará el tema seleccionado para Proyecto Integrador sobre el becerro suizo, el cual explicaremos a continuación. En nuestro país podemos identificar claramente dos clases de razas de becerros utilizados en las engordas para la producción de carne, la cebulina y la europea. En esta segunda será donde nos enfocaremos en específico, en la raza del becerro suizo, el cual es un ganado de doble propósito y está demostrado que tiene una adaptación buena en climas cálidos y templados, lo cual es excelente puesto que el clima en nuestro estado varía de templado a cálido en gran parte del mismo. Su estirpe es de las mejores razas productoras de leche del mundo, aunque no estudiaremos esto, que es de importancia señalada. Las vacas de esta raza tienen un peso que oscila entre los 700 kilogramos y en el caso de los machos se puede alcanzar los 1000 kilogramos. Para lograr este peso se requiere de una alimentación óptima, la cual debe de estar basada en alimentos ricos en proteína y carbohidratos, sin olvidar que es necesario también la ingesta de fibra para tener una dieta balanceada, con la cual se logrará un incremento aproximado de 1000 gramos diarios en los animales. El becerro suizo fue introducido en la frontera norte para posteriormente viajar al centro del país. Enfocándonos en nuestro estado, podemos ver que la principal concentración de estos se encuentra en la Sierra Gorda, donde se lleva a cabo la cría para posteriormente trasladarlos a zonas donde se tiene mayor producción de alimentos, las cuales son el Valle del Mezquital y Cuenca de México. Aparato digestivo. Debido a su sistema digestivo, los rumiantes representan el grupo más especializado y desarrollado, ya que tienen la capacidad de digerir fibras y otros glucósidos en forma más completa que los no rumiantes. Además, presentan ciertas características morfológicas y fisiológicas digestivas que los diferencia de los demás animales como los porcinos o equinos. Las principales características se observan en la porción anterior del tubo digestivo, ya que los órganos responsables del proceso de degradación de los alimentos a partir del abomazo son similares a las de las demás especies monogástricas. Descripción y funciones. Desde la boca hasta el ano, el tubo digestivo mide unos 11 metros de longitud. En la boca empieza propiamente la digestión. Los dientes trituran los alimentos y las secreciones de las glándulas salivales los humedecen e inician su descomposición química, transformándose en el bolo alimenticio. Luego, el bolo alimenticio cruza la faringe, sigue por el esófago y llega al estómago. Una bolsa muscular de 1,5 litros de capacidad en condiciones normales, cuya mucosa segrega el potente jugo gástrico. En el estómago, el alimento es agitado hasta convertirse en quimo. A la salida del estómago, el tubo digestivo se prolonga con el intestino delgado, de unos 6 metros de largo, aunque muy replegado sobre sí mismo. En su primera porción, o duodeno, recibe secreciones de las glándulas intestinales, la bilis y los jugos del páncreas. Todas estas secreciones contienen una gran cantidad de enzimas que degradan los alimentos y los transforman en sustancias solubles simples. El tubo digestivo continúa por el intestino grueso, de algo más de 1,5 metros de longitud. Su porción final es el recto, que termina en el ano, por donde se evacúa al exterior los restos ingeribles de los alimentos. Histología. Cualquiera que sea el nivel del intestino delgado, las paredes se encuentran conformadas por mucosa, submucosa, muscular y serosa. Mucosa. Está conformada por epitelio. Se proyecta hacia la superficie intestinal para luego hundirse de nuevo conformando proyecciones llamadas vellosidades. La médula de las vellosidades es la lámina propia. Las vellosidades son responsables del área de superficie
y la mucosa intestinal. Entre vellosidades y vellosidad se encuentran glándulas tubulares simples, las que penetran en la lámina propia hasta casi ponerse en contacto con las musculares mucosae, llamadas criptas. El epitelio de la mucosa puede entonces dividirse en epitelio de las vellosidades y en epitelio de las criptas. Lámina propia. El epitelio de las vellosidades y de las criptas se encuentra separado de la lámina propia de la membrana basal. Fibras como fibroblastos, células plasmáticas, células musculares lisas, fibras colágenas y elásticas con matriz fundamental amorfa conforman la lámina propia. Las células más abundantes son plasmáticas, las cuales contienen en su mayoría LGA de los linfocitos T. Los más frecuentes son los inductores. Muscularis mucosae. Es una banda continua de tejido muscular liso y de fibras elásticas. El tejido muscular está compuesto de una banda circular interna y una banda longitudinal externa. Su armazón está compuesto por fibras colágenas y elásticas. Las células que se hallan a este nivel son osteocitos, linfocitos, células plasmáticas y células cebadas, además de tejido adiposo. Submucosa. Es una vía por la que atraviesan capilares y vasos de mayor calibre sanguíneo y linfáticos. La inervación de los intestinos está dada por un componente extrínseco y otro intrínseco. Este último está dado por agrupaciones de neuronas que conforman en la submucosa, el plexo de Meissner y el plexo mientérico que está en la mucosa externa. Los plexos contienen neuronas que reciben información de terminaciones nerviosas cerca del epitelio de las vellosidades y en la muscular externa sobre la composición del contenido intestinal. Las otras células nerviosas son efectoras e intervienen en las capas musculares y las células que secretan hormonas. La inervación extrínseca está dada por fibras simpáticas y parasimpáticas. Muscular. Posee dos bandas musculares, la interna, que es circular, y la externa, que es longitudinal. Los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios la atraviesan. El tejido fibroso es muy escaso. El plexo mientérico de Auerbach entre las dos bandas de la muscular externa. Posee más ganglios, neuronas y es más compacto que el plexo submucoso. Serosa. Se trata de un mesotelio que cubre una banda de tejido conectivo suelto que contiene vasos sanguíneos y nervios. El metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos que ocurren en una célula y en el organismo. Estos complejos procesos interrelacionados son la base de la vida a escala molecular y permiten las diversas actividades de las células: crecer, reproducirse, mantener sus estructuras y responder a estímulos. El metabolismo se divide en dos procesos conjugados: catabolismo y anabolismo. Las reacciones catabólicas liberan energía. Un ejemplo es la glucólisis, un proceso de degradación de compuestos como la glucosa, cuya reacción resulta en la liberación de energía retenida en sus enlaces químicos. Las reacciones anabólicas, en cambio, utilizan esta energía liberada para recomponer enlaces químicos y construir componentes de las células como son las proteínas y los ácidos nucleicos. Las enzimas son cruciales en el metabolismo porque agilizan las reacciones físico-químicas. Células absortivas. En general son altas, de aspecto columnar o piramidal, con núcleos ovalados o esféricos, situados hacia la base. El proceso de diferenciación y especialización de estas células determina cambios estructurales en relación con la membrana celular. Estas células presentan tres superficies: libre o apical, lateral o intercelular y basal, observándose diferentes especializaciones de la membrana celular. En la superficie libre o apical presentan microvellosidades que se observan como una chapa estriada cuyo borde es Pas positivo. Producto del glicocálix asociado a las microvellosidades, está cubierta de glicoproteína formada por las propias células.
Contiene numerosas enzimas que intervienen en la degradación de los compuestos que deben absorberse. Se observa además una red de finos filamentos en el centro y en la base de las microvellosidades, constituido por filamentos de actina y miosina. Se ha concluido que el bovino suizo de engorda ha tenido un gran aporte, ya que ha generado mayores ganancias, los poseedores de esta especie y las derivaciones de esta. La calidad de la carne ha ido mejorando debido al aporte de este y de acuerdo a sus características genéticas, una generación en mayores porciones de carne. Enfocados en nuestro estado, podemos ver que la principal concentración de estos se encuentra en la Sierra Gorda, donde se lleva a cabo la cría para generar una distribución a otras regiones del estado.